Capítulo 14. La fiesta de los reyes, un descargo de responsabilidad. Las obras de Taimon y J. Taketsuki son suyas a pesar de mis más fervientes deseos. Este es un trabajo de fans y si alguien me paga por él, lo único que logrará es meterme en problemas. Esto se hace simplemente por diversión, las críticas constructivas son bienvenidas y las llamas serán ignoradas. Sin embargo, sea amable, este es el primer fanfic que publico en la red. Originalmente, este capítulo estaba destinado a cubrir toda la fiesta, pero después de un mes completo ya era mi capítulo más largo hasta la fecha y aún no está terminado. Al final, decidí dividir la fiesta en 2 capítulos, el siguiente ya está escrito en su mayor parte y no debería tomarme más de una semana o 2, como máximo, para terminarlo. Espero que todos disfruten de lo que he escrito y esperen con ansias la próxima entrega. Honestamente, me sorprendió lo bien que cayó mi último capítulo con mis lectores. Para mi inmensa sorpresa, parece que mi vertiginosa Ginebra es inesperadamente popular. Confieso que originalmente no tenía la intención de que asistiera a la fiesta, pero en mi último día de escritura, cuando confieso que me entusiasmaron un poco los analgésicos, se me ocurrió la idea y decidí seguirla. Mucha gente me ha estado preguntando sobre los costos y las desventajas de las armaduras, así que permítame explicar mi razonamiento detrás de lo que se me ocurrió. La armadura del campeón es una armadura hecha para el mejor, para el más grande, el que actúa como líder, guerrero y dechado. En consecuencia, no inhibe a ninguna de las autoridades de su portador. La única razón por la que aumenta el costo del rastreo de Shirou es un efecto secundario debido a su fuerza defensiva. Dado que es tan fuerte, hace que sea un poco más difícil para el prana de Shirou abandonar su cuerpo, no lo suficiente para paralizarlo, pero lo suficiente para hacer que trazar sea un poco más difícil. La armadura del caballero negro trabaja sobre el concepto del caballero solitario sin señor ni seguidores. Mientras use esta armadura, Shirou no puede tener fama, gloria o sirvientes, es por eso que el héroe asesino de dragones y la novia del héroe no funcionarán con esta armadura. Ambas autoridades se basan en los conceptos de la gloria de un héroe, algo que el caballero negro nunca podrá disfrutar. Mount of the Hero es compatible debido a que es una imagen popular para que el caballero negro esté ahorcajada sobre un caballo, por eso esta armadura puede ajustar Snow para que sea una montura adecuada. Rule of the Underworld es incompatible por razones muy similares, ya que es la autoridad de un rey. El caballero negro nunca puede convertirse en rey, no a menos que deje de ser el caballero negro. Stalford de Legión trabaja con el concepto de que su usuario renuncia a su propia fuerza para compartirla con otros. Si esto perteneciera a un campeón normal, usar esto sellaría su autoridad más fuerte hasta que dejaran de usar Stel para la Legión. Sin embargo, Shirou es inusual en el sentido de que su mayor fuerza no es una de sus autoridades, sino su magia innata, su esfera de realidad, por eso su rastreo está muy restringido al usar esta autoridad. Todavía no he decidido qué efecto tendrá esto en un Limited Blade Works una vez que finalmente aprenda cómo realizarlo por completo. Titanic parece haber sido bien recibido, aunque parece que mis razones para no poder usar Tracing han sido un poco confusas para algunos. Convertirse en el caballero gigante implica una transformación de cuerpo completo en un ser que es prácticamente metal viviente. Esta forma carece de cualquier tipo de circuitos mágicos o de los canales normales a través de los cuales fluye prana, por lo que no puede usar magia para rastrear ningún objeto o usar el análisis estructural. Cualquier espada que vea todavía estará registrada dentro de su esfera de realidad. Sin embargo, no podrá acceder a ellos hasta que vuelva a su forma humana. Me temo que no hay Omake en este capítulo, tal vez en el próximo. Spoilers. Luao fue un poco difícil de escribir en este capítulo, especialmente porque no estoy del todo seguro de cómo debería haber reaccionado al enterarse de que Godot aparentemente tiene su propio harén. En las novelas ligeras se da a entender que tiene un afecto romántico por Godot, pero no sabe cómo reconocerlo o expresarlo correctamente. La forma en que lo veo es que su encuentro con Godot es la primera vez en mucho tiempo que se encuentra con un joven atractivo que es de un rango similar al de ella y que causa una buena impresión.
Sé que se encontró con Aleki Salvatore en el pasado, pero después de leer la presentación de sus personajes en las novelas ligeras, no imagino que ninguno de ellos se presentaría a ella de una manera que la haría pensar en ellos como romances potenciales. Sin embargo, en mi historia, ha estado expuesta a dos hombres jóvenes, ambos atractivos a su manera, que han demostrado a sus ojos que son sus compañeros, si no iguales, dado su enorme ego. En lo que respecta a los vinos y bebidas que Yusuke proporciona para la fiesta. Dado que soy un compañero estrictamente no alcohólico, mi conocimiento de los vinos y otras bebidas espirituosas es, en el mejor de los casos, de segunda y tercera mano. Como tal, la mayoría de las marcas y bebidas que usaré en este capítulo serán total y absolutamente ficticias, mis disculpas si esto ofende a los entusiastas del vino que puedan leer este fic. He incluido una nueva habilidad para Iria, pero no es particularmente útil, por lo que no creo que arroje demasiado la historia. Lo que puede hacer es el equivalente mágico a detectar callosidades en las manos de un hombre. Estos signos indican que está familiarizado con cierto nivel de trabajo físico, pero a menos que el que los vea sea un experto, los callos podrían deberse a empuñar una espada, un martillo de herrero o empujar un carro de mano. Iria no es lo suficientemente mundana como para poder determinar mucho sobre aquellos que observa usando este método, aparte de que están en contacto regular con un artefacto de cierto nivel de poder. También me gustaría ofrecer mi más sincero agradecimiento a Nomster, quien tuvo la amabilidad de actuar como mi beta y asegurarse de que este capítulo fuera mucho más libre de errores que el que le envié. Goddess Lion Blade Works. Capítulo 14. La fiesta de los reyes parte 1. Shirou tiró del cuello de su camisa y se preguntó qué pasaba con las situaciones estresantes que hacían que la ropa pareciera encogerse sobre él. Cuando se probó esta camisa por primera vez, le había quedado como un guante, sin pellizcos, sin problemas. Ahora, sin embargo, era como si este miserable collar estuviera tratando de estrangularlo suavemente cuando no estaba prestando suficiente atención. Al final, Shirou había decidido renunciar a vestirse con ropa particularmente formal, en lugar de simplemente ponerse un atuendo informal elegante que había sido comprado recientemente. La camisa era blanca y solo abrochada hasta la base de su cuello, estaba hecha de un material decente pero nada tan extravagante como la seda. Aparte de eso, llevaba unos pantalones azul oscuro que eran igualmente elegantes pero casuales junto con zapatos cómodos pero bien hechos. A decir verdad, preferiría usar su confiable sudadera azul y blanca. No el original, por supuesto, que había sido una completa cancelación después de su pelea con Hades, pero desde que regresó a Japón, el octavo campeón había logrado hacerse con algunos nuevos que eran tan similares que habría necesitado un especialista forense o una fashionista para notar la diferencia. Shirou, deja de inquietarte. Ah, y esa era la razón por la que no estaba vestido con su estilo favorito. Su querida hermana adoptiva estaba vestida con un vestido de baile de corte exquisito coloreado en varios tonos de lavanda, morado y blanco. A pesar de su corta edad, ella estaba mostrando todo el aplomo y la elegancia que le había inculcado su educación como heredera de la familia Insvern. La chica de cabello nevado usaba el vestido como una reina, francamente Shirou se sentía un poco inadecuada en comparación con ella, como si ella fuera la anfitriona aquí en lugar de él. Originalmente había planeado vestirse con el mismo estilo que siempre lo hacía, su línea de razonamiento era que si era lo suficientemente bueno para encontrarse con deidades hostiles, entonces era lo suficientemente bueno para conocer a sus compañeros reyes. Sin embargo, tan pronto como le reveló esta decisión a Iria, ella la descartó de inmediato y prácticamente la arrastró a su habitación para asegurarse de que tuviera la ropa adecuada. Lo que estaba usando ahora era en realidad un compromiso, ya que se había negado rotundamente a recibir a sus invitados con el smoking de satén que su hermana adoptiva le había comprado como un regalo de broma. Aún así, parecía haber hecho su misión personal asegurarse de que él estuviera tan impecablemente preparado como pudiera, y eso incluía que ella lo reprendiera sobre su postura y cualquier otra cosa que pudiera pensar. Si no fuera por el hecho de que sus intentos de lucir severa y exigente solo resultaban en que ella pareciera dolorosamente linda, entonces podría haber sido irritante, ya que en realidad era algo entrañable.
Todavía en este momento él realmente quería evitar otra conferencia sobre el decoro, así que trató de cambiar de tema. Ese es un vestido realmente encantador, Iya-chan, ¿cuándo lo compraste? Dado que cada vez que el joven Einsberg compraba una prenda nueva ella insistía en que le diera su opinión sobre ella, realmente era bastante inusual ver un vestido tan espectacular sin haberlo visto antes. Envié una solicitud de diseño a las modistas de Matsuoka la semana pasada. Le pedí a Gema que les enviara un mensaje diciendo que pagaría el triple si podían prepararlo para esta noche. Acaba de llegar hace media hora. Su rostro de repente se volvió tímido. ¿Realmente me queda bien? Con una amplia sonrisa en su rostro, el octavo campeón se inclinó hacia adelante en una reverencia cómicamente exagerada. Mi querida Iria, dijo, su voz escandalosamente florida y sobredramática como sea posible, te ves positivamente radiante, una verdadera princesa joven que adorna mi humilde hogar. Iria se sonrojó, pero también pareció muy complacida por los cumplidos que se le hicieron. Aún así, me sorprende que hayas podido conseguir el vestido a tiempo, comentó Shirou mientras se ponía derecho de nuevo. Pensé que siempre había una larga espera por la ropa de Matsuoka. Eso es lo que dijiste hace un par de semanas, ¿verdad? Gema fue allí en persona y pudo convencerlos de que lo tuvieran listo a tiempo. Realmente ha sido útil desde que dejó de tenerme miedo. La joven Emilia asintió con la cabeza mientras su mente recordaba a la joven en cuestión. Gema Pesaro había sido uno de los antiguos miembros del Círculo de los Elegidos que había elegido permanecer en Japón en lugar de regresar a Italia. Había sido una de las primeras en superar el miedo que sentían tanto por ella como por él mismo y rápidamente trabajó duro para ser lo más útil posible. Sus esfuerzos la habían llevado a convertirse en la ayudante no oficial de su hermana adoptiva y en la recadera general. Quizás no la más glamorosa de las vidas, pero tenía que reconocer tanto su competencia como su eficiencia. Sabes que estoy pensando en darle un ascenso para dejar de ser un mero subordinado. ¿Oh? ¿Cuál es el siguiente rango, entonces? Eso sería la cayó. La chica de pelo de nieve respondió con una cara seria, aunque podía ver las comisuras de su boca temblando levemente. Un gran paso, acordó Shirou mientras hacía todo lo posible por mantener su propia cara seria a pesar de su urgencia de sonreír, ¿y cuál sería el siguiente paso después de eso? La cayó, por supuesto, respondió, lo tengo todo resuelto, los rangos son lacayos, 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 compinches, peones y, por último, sirvientes. Una vez que hayan alcanzado el rango de sirvientes, podemos darles insignias oficiales. Los hermanos adoptados se miraron en silencio por un breve momento, sus rostros mostraban la tensión mientras trataban de mantener sus expresiones serias. Entonces ambos no pudieron soportarlo más y colapsaron en una risa apenas controlada. Se sintió bien dejar ir algo de tensión. Ahora mismo eran las 6:45 p.m., solo faltaban 15 minutos para el inicio oficial de su fiesta. Todo estaba listo, comida, bebidas, decoración, asientos, todo. Había pasado más de media hora por la tarde asegurándose de que la iluminación por sí sola cumpliera con sus expectativas. Había preparado regalos para todos los visitantes potenciales y estaba seguro de haber pensado en casi todas las posibilidades. Pero eso no cambiaba el hecho de que sentía que tenía una bandada de mariposas del tamaño de Mothra revoloteando dentro de su estómago. En este momento, él y ella estaban esperando en el salón principal de la mansión. A pesar de su configuración oriental, la mansión tenía algunos toques de influencia occidental, y uno de ellos era el gran vestíbulo de entrada. Otro de los ex miembros del círculo estaba esperando en las puertas abiertas para recibir a los recién llegados y para mostrarles la mansión donde el anfitrión del evento estaba listo para recibirlos con su hermana adoptiva. Otros pensamientos fueron interrumpidos cuando una alarma se disparó en sus cabezas mientras en el pasillo frente a ellos apareció de repente un pequeño ciclón de pétalos de flores. Las plantas brillantes giraban oscureciendo la vista detrás de ellas y luego se desvanecieron para revelar dos figuras que no habían estado allí un momento antes. Uno de ellos era una mujer vestida con hermosas galas chinas de la era de la dinastía Han. Sin embargo, incluso el trabajo magistral y el color de su atuendo fueron eclipsados por su belleza natural.
Su sedoso cabello negro estaba peinado con el mismo estilo que la última vez que Shirou lo había visto, aunque los adornos florales que lucía eran claramente más intrincados y artísticos que los que había usado antes cuando se dirigía a la batalla. También llevaba un abanico doblado en la mano izquierda, aunque la forma en que lo sostenía le recordaba a alguien que sostenía una espada corta. A su lado estaba un joven vestido con ropa menos extravagante pero no menos elegante, de estilo similar a la mujer a la que acompañaba. Su cabello era negro con reflejos de color púrpura oscuro y sus brazos desnudos mostraban el tono y la definición de un artista marcial entrenado. El octavo campeón no tuvo ningún problema en reconocer a la mujer que había logrado manifestarse ante él de una manera tan grandiosa. Ah, senpai. Estoy feliz de verte de nuevo, pero ¿no llegas un poco temprano? Shirou habló mientras se adelantaba para saludar a su compañero rey. Mientras lo hacía, mentalmente se transformó en el personaje del rey falso, aunque ahora que lo pensaba, tal vez después de esta noche esa persona ya no sería una falsificación. Como el más antiguo de los reyes reunidos para esta fiesta, era correcto que este Luo Quilian fuera el primero en llegar a tu hogar, el rey Emilia. No pudo evitar sonreír ante su egoísmo absolutamente inocente. Honestamente, debería haber esperado que ella hiciera algo como esto. Aún era mejor iniciar una conversación en lugar de dejar que el gobernante del mundo marcial se aburriera, quien sabía lo que podría suceder entonces. He visto a su compañero antes, pero no creo que nos hayan presentado. ¿Me haría el honor? De hecho. Acércate, mi joven águila. Preséntate al compañero gobernante de tu maestro, el joven y admirable rey que ha llevado a tu maestro a un empate en 2 concursos. El joven dio un paso adelante y sostuvo su puño izquierdo en su mano derecha. Inclinó la cabeza y saludó al anfitrión de la reunión usando la forma tradicional de artes marciales. Este modesto aprendiz agradece con gratitud a su majestad, el rey Emilia Shirou-sama, por su generosidad al permitir que esta humilde estudiante de su eminencia asistiera a esta auspiciosa reunión de los reyes del mundo. Que su prosperidad dure más que el sol y que su sabiduría y podría traer opulencia y éxito a todos los que están bajo tu dominio. Soy Lu Yinghua, el aprendiz más afortunado que mi gran maestro eligió para educar en las artes marciales. Se me ha concedido el privilegio de luchar junto a su formidable hermana y hablaré con gran respeto cuando se me pregunte cómo el hermano del octavo rey se comportó frente a nuestros enemigos. Verdaderamente, la suya es una familia bendecida con mucho poder. Por un momento, Shirou se sorprendió por el discurso florido y el elocuente elogio, luego su memoria entró de golpe y sonrió. Ah, sí, creo que mi hermana te mencionó cuando me contó lo que había sucedido mientras Senpai y yo estábamos atrapados dentro de la cueva del Rey Mono. Tú eres el joven que condujo a una de las bestias divinas de Sanudokon para que Iria pudiera enfrentar el otro sin distracciones. Más tarde proporcionaste información valiosa y te quedaste en el lugar del encarcelamiento de tu maestro para ayudar en los intentos de rescate. Verdaderamente tienes una joven estudiante senpai fina y admirable. En realidad, por lo que había podido reunir, el joven artista marcial se había quedado en Tousou y ocasionalmente lamentaba en voz alta la situación en la que se encontraba su maestro mientras se lo tomaba con calma y jugaba juegos de computadora con Sayanomi Kaoru Yamakazu Touma. Aún así, se replantearía al mencionar eso sería solo buscar problemas. De hecho, acordó Luoao mientras acariciaba la cabeza de su alumno de una manera que recordaba bastante a la que solía mostrar afecto a alguna mascota. Mi joven águila se comportó de la manera más satisfactoria en mi ausencia. Una prueba más de que ha sido diligente en sus estudios. Y ha aprendido bien las lecciones que le ha enseñado este Luo Quilian. Bueno, senpai, ¿esperarías aquí conmigo mientras esperamos la llegada de nuestros otros invitados, o prefieres que te acompañe a una sala de espera y puedas unirte a nosotros cuando los otros invitados hayan llegado? Naturalmente, me quedaré aquí para saludar a nuestros compañeros reyes a su llegada, el rey Emilia. ¿No sería bueno que Luoao esperara entre bastidores después de todo? Con un gesto de reconocimiento con la cabeza, Shirou hizo un gesto de aceptación hacia un lugar junto a él, una invitación para que su invitado se quedara con él en lugar de alejarse.
En respuesta, la China campeone ofreció su propio asentimiento de aceptación, y con una realeza que habría hecho que cualquier emperatriz se enorgulleciera de caminar tranquilamente hacia adelante hasta que ella y su discípulo estuvieron de pie junto al adolescente pelirrojo y su hermana adoptiva. Hubo un momento de silencio un poco incómodo mientras los dos campamentos se observaban entre sí con una especie de inquietud no hostil. Al final, Shirou decidió romper este malestar al traer un tema cercano y querido a su corazón: cocina y comida. Entonces dime, senpai, ¿tienes alguna preferencia particular en cuanto a comer? Mi personal ha estado haciendo un gran esfuerzo para preparar la comida para esta noche, y estoy seguro de que habrá algo para todos los gustos. El gobernante del reino marcial pareció algo desconcertado por el inesperado tema de conversación, pero rápidamente se recuperó y adoptó una mirada pensativa. Aunque confieso que me siento más cómodo con la cocina tradicional china, confieso que me gustan algunos platos italianos. Aunque su preparación y constitución carecen algo de sofisticación, tienen un sabor y una textura muy satisfactorios. En realidad, Shirou preguntó genuinamente interesado, entonces, ¿qué platos fueron los que te gustaron? Siempre me han gustado los espaguetis. Es como fideos, pero lo suficientemente diferente como para. Los siguientes minutos pasaron rápidamente mientras la pareja de God Slayers se sumergía en una conversación extrañamente ordinaria sobre los méritos, o la falta de ellos, de varios platos extranjeros. Ambos estaban tan absortos que cuando llamaron a la puerta, se sorprendieron un poco de lo rápido que había pasado el tiempo. Ingresar. Shirou llamó mientras se giraba para mirar hacia la puerta. A su orden, Kaida intervino y se inclinó ante los dos campeones. Shirou-sama, Kusanagi Godou-sama y sus compañeros han llegado. Makari-san los está mostrando ahora. ¿Debo hacer que los traigan directamente aquí, o debo dirigirlos a uno de los salones donde usted y Ludo-Aosama pueden unirse a ellos más tarde? No hay necesidad de retrasar nuestra reunión, por favor tráigalos directamente aquí mientras les brinda toda la cortesía posible. Entendido Shirou-sama, con su permiso, con una elegante reverencia, la Hime Miko con su uniforme de sirvienta hizo una reverencia y cerró la puerta. Excelente, entonces el rey Kusanagi ha llegado y parece que ha traído a esas chicas que estaban con él. Recuerdo que dos de ellas son grandes caballeros del país de Italia y las otras son Miko de la sociedad mágica local. Me pregunto si demostrarán ser compañeros adecuados para mi hermano pequeño. Las reflexiones del campeón chino llamaron la atención de Shirou hacia ella una vez más. Sin embargo, fue ella quien se dirigió a ella primero. En lo que respecta a eso, no hay necesidad de preocuparse, su eminencia, dijo, durante mi tiempo con ellos, tuve muchas oportunidades de observar cuán competente y dedicado era el harén de Godou para él, y puedo decirle con total honestidad que esas chicas morirían por él si tuvieran que hacerlo. Hubo una pequeña pausa mientras Luo miraba a la chica de cabello nevado de una manera bastante desconcertante. Como si estuviera mirando a una mascota en el escaparate de una tienda y preguntándose si su piel sería buena ropa o no. Sin embargo, solo duró un momento, luego su expresión se suavizó. Si el amado hermano de mi compañero rey habla también de estas chicas, entonces prestaré atención a lo que me digan. Un ceño fruncido cruzó su rostro, aunque me gustaría escuchar más sobre por qué llamas a estas chicas el harén de mi hermano jurado. Oh, eso es porque... Cualquier otra cosa que ella iba a decir fue interrumpida cuando Kaida y Manaka abrieron de repente la gran puerta corrediza del vestíbulo de entrada y anunciaron la llegada de los nuevos invitados, presentando a su majestad Kusanagi Godou-sama junto con sus compañeros de la noche. Erika Blandellei, Diablo Rosso de la Cruz Cobre Negro. Liliana Kranjikar, Gran Caballero de la Cruz Bronce Negro. Marilla Yuri y su hermana menor Marilla Ikari, ambas Hime Miko del Comité de Recopilación de Historia y juró al servicio de Godou-sama. Por último, Seisu Inena, Hime Miko de la Espada y... Hubo una pausa repentina cuando Hime Miko de ojos rojos se acercó al portador del rugido del dragón y comenzó a susurrarle algo. Shirou notó con interés que Kaida se sonrojó de un rojo brillante por lo que sea que Ena le estaba diciendo y negó con la cabeza con furia. Ena, sin embargo, no pareció disuadirse por su aparente negativa y simplemente le susurró de nuevo.
Esto continuó durante un par de intercambios más y el octavo campeón estaba comenzando a considerar si usar o no la audición reforzada para averiguar de qué estaban discutiendo cuando Kaida finalmente asintió con la cabeza. Y hubo otra pausa mientras la Hime Miko convertida en sirvienta dirigía una mirada implorante a Ena, solo para que la rechazara con un alentador movimiento de cabeza por parte de la guerrera Miko, y reconoció formalmente a la concubina, y por lo tanto ya no era su clandestinidad. Mujer. Al escuchar esas palabras, la heredera Seisuin entró en el pasillo mientras se veía muy complacida consigo misma. Mientras esto sucedía, Shiro aprovechó la oportunidad para echar un buen vistazo a sus invitados recién llegados. Para su admitida sorpresa, Godou no se veía infeliz o resignado como el octavo campeón y había esperado a medias, más bien parecía resuelto. No intimidado ni nervioso, su expresión era en gran parte neutral, pero de una manera extrañamente agradable. Por supuesto, eso fue solo hasta que Kaida terminó su presentación para Ena, entonces su rostro se convirtió en una imagen de dolor. Bienvenido a mi casa, declaró Shirou mientras daba un paso adelante, me alegra que hayas decidido asistir a Kusanagi-san, temí que pudieras elegir no venir. Tú y tus compañeros son bienvenidos. Me complace ver que has decidido asistir al evento más excelente de nuestro aliado, mi hermano menor jurado, anunció Luoao mientras ella también daba un paso adelante. Si hubieras abandonado esta magnífica oportunidad, habrías traído una considerable vergüenza tanto a tu propio nombre como el de tu hermana mayor jurada. Gracias Emiya-san, me alegra no decepcionarte Nesan. La mano izquierda de Godou se levantó para frotar la parte de atrás de su cabeza en una expresión de leve incomodidad con la que el joven líder del clan Emiya estaba familiarizado. Pensé que sería un poco de mala educación rechazar la invitación, pero no estoy muy seguro de qué esperar. Estoy seguro de que esta noche no resultará ser aburrida, Kusanagi-san, le aseguró Shiro apresuradamente a su invitado, luego notó que los rasgos de la mujer campeone estaban estropeados por un leve ceño fruncido. ¿Te pasa algo, senpai? No me gusta esto, declaró, su mano golpeando su abanico en su palma vacía, tanto tú como mi hermano jurado se dirigen a mí en la forma correcta, pero no se hablan entre sí correctamente, y ahora que pienso al respecto, me dirijo a usted como debería. Senpai. Había una honesta confusión en la voz del joven. Precisamente, esa es una forma correcta de dirección, una a la vez respetuosa y familiar. Un término de dirección adecuado entre aquellos que han sido aliados como todos lo hemos hecho. Sin embargo, ambos todavía se llaman por sus apellidos, y esto no es adecuado. Somos reyes, deberíamos ser conocidos por nuestros propios nombres en lugar de los de nuestras familias. Después de todo, ¿alguno en la historia de nuestra familia ha alcanzado alguna vez tales alturas como convertirse en Raksasa Raja? ¿Deberían nuestros propios nombres no tener más peso para ellos? Por un momento, una serie de respuestas pasaron por la mente de Shirou. El hecho de que fue adoptado. El hecho de que su padre adoptivo hubiera sido un asesino tan exitoso que básicamente se había hecho un nuevo título oficial a través de sus logros. Luego descartó el pensamiento, todavía tenía secretos que deseaba guardar, por lo que mencionar esos temas no era algo que debería estar haciendo. Aún así, podía ver el punto de campeone más viejo. Todos habían luchado juntos. Parecía algo absurdo seguir usando la dirección formal e impersonal después de eso. Eso está bien para mí, comentó Godou, ¿qué hay de ti, Shirou? Antes de que el octavo campeone pudiera dar su respuesta, el sonido de un aplauso llegó desde el otro lado de la habitación. Todos los presentes miraron hacia arriba para ver la forma disfrazada de John Pluto Smith apoyado casualmente contra el marco de la puerta mientras aplaudía con entusiasmo. Magníficamente hecho su eminencia. Verdaderamente una demostración conmovedora de dos jóvenes que dejan a un lado su torpeza anterior para convertirse en verdaderos amigos. Este John Pluto Smith ofrece su más sincera aprobación y admiración por su buen trabajo aquí. Shiro hizo una pausa por un momento y se preguntó qué decía sobre su vida, que no estaba tan sorprendido de que esto hubiera sucedido.
El americano campeone de alguna manera se las había arreglado para entrar en su mansión y llegar a esta misma habitación sin tropezar con una sola de la multitud de medidas de seguridad que él y ella habían logrado establecer, y no lo sorprendió en lo más mínimo. Ociosamente se preguntó si se estaba cansando. El héroe con capa de los ángeles dio un paso adelante, sus botas con punta de acero repiquetearon en el suelo boscoso y su capa ondeó como la de un vampiro de cine. Mi saludo para todos ustedes, mis compañeros reyes. Por favor, permítanme ser parte de este reconfortante acuerdo de amistad, diríjase a mí como prefiera. En esta noche siento que hay poca necesidad de hacer una ceremonia. Te doy la bienvenida a mi casa, John Pluto Smith, respondió el anfitrión de la fiesta mientras extendía su mano para saludar al último que llegaba. Veo que has elegido venir solo, tu colaborador sigue herido. Mi hermana habló muy bien de ella y estaba deseando conocerla. Annie está tan bien como se puede esperar, respondió el enmascarado campeón mientras estrechaba la mano que le ofrecía. La curación le quitó un poco, pero debería estar lista para salir del país mañana por la mañana sin ningún problema. No solo digo que era aceptable ser menos formal, se han dejado de lado mis palabras tan pronto. Shirou sonrió y dio un paso atrás mientras extendía los brazos. Permítame mi formalidad en el acto de al menos saludar a mi querido invitado por su nombre completo. A partir de ahora, estoy de acuerdo en que los procedimientos deben ser menos formales, por lo que me dirigiré a usted como Smith. Por supuesto, era imposible saber qué expresión había en el rostro del hombre detrás de su máscara, pero por alguna razón, el octavo campeón estaba seguro de que su invitado estaba sonriendo ampliamente. Es un placer verlos a los dos una vez más, dijo ella mientras hacía una reverencia a los dos campeones recién llegados. Me temo que no pude darles a los dos una despedida adecuada después de su victoria sobre el Rey Mono y sus hermanos, pero al menos ahora puedo darles a los dos una adecuada bienvenida a mi hogar. El rey americano simplemente inclinó la cabeza en reconocimiento, pero Godot fue más expresivo, dirigiendo una cálida sonrisa a la chica de cabello como la nieve junto con una mirada agradecida. Muy bien, Rey Shirou, dijo Luoao mientras avanzaba hacia el centro del salón donde todos los demás campeones se habían reunido. Ahora que estamos todos aquí, debemos pasar a las festividades que dices que has planeado. Luo William tiene curiosidad por ver si esta cocinera de la que hablas también puede compararse con el trabajo de mis propios sirvientes. En realidad, todavía nos falta un invitado más. El gobernante del reino marcial se detuvo a mitad de turno antes de volverse para fruncir el ceño a Shirou. Esta es una reunión de reyes. Rey Shirou, a quien podrías haber invitado a esta auspiciosa celebración que estaría en condiciones de unirse a nuestra augusta compañía. Como en respuesta a la pregunta, Shirou sintió la pequeña alarma sonar en su cabeza tal como lo había hecho esa mañana. A su lado, sintió que ella se ponía rígida cuando ella también sintió que uno de los campos de seguridad se disparaba, pero cuando su hermano adoptivo le puso una mano en el hombro y lo apretó suavemente, ella se relajó. Creo que nuestro último invitado debería llegar en unos momentos, respondió el joven pelirrojo mientras señalaba hacia la puerta. Realmente fue notable lo bien que estaba siendo capaz de cronometrar estas cosas últimamente. Como si todo hubiera sido escrito y practicado, Ginebra se desvaneció a la vista incluso mientras él agitaba el brazo en su dirección. Como antes, estaba vestida con un vestido blanco de corte vagamente victoriano, aunque esta vez el vestido que llevaba era mucho más ornamentado, más un vestido que un vestido. Ella también tenía una expresión un poco nerviosa en su rostro, pero era solo una pequeña cosa que claramente estaba controlada por su valentía. Lady Guinevere asistirá a nuestra fiesta para representar la soberanía de su rey. Pensé que tener un representante de uno de los reyes más famosos de la historia podría enriquecer nuestras discusiones de esta noche. Mientras hablaba, Shirou se volvió hacia la reina bruja. Lady Guinevere, estoy agradecido de que haya elegido aceptar mi invitación a mi fiesta, por favor considérese bienvenida en mi casa. En respuesta, el ancestro divino de cabello dorado hizo una reverencia de una manera cortés. Ginebra tiene el privilegio de poder asistir a esta auspiciosa reunión de reyes. Me esforzaré por comportarme de una manera que no avergüence ni a mi amable anfitrión ni a mis nobles compañeros invitados.
para invitar a un antepasado divino a una reunión de reyes, John Pluto Smith comentó mientras inclinaba su cabeza enmascarada, una decisión muy inusual para ser el rey Shirou. Tradicionalmente, las antiguas diosas son las enemigas de nosotros, God Slayers. Yo mismo he pasado muchos meses lidiando con las maquinaciones de otro en mi tierra natal. Como la líder del grupo hechicero Rey de las Moscas era bastante formidable. Guinevere no ha hecho nada para convertirse en mi enemiga, respondió Shirou, y hasta donde yo sé, no tiene ninguna disputa con ninguno de los reyes aquí esta noche. Aparte de eso, le debo una deuda por ayudarme después de mi batalla con Mordred. Creo en pagar mis deudas, y me pareció una cortesía apropiada extender esta invitación. Se había dado cuenta de que el ancestro divino debió haber sido el que le aplicó un poco de magia curativa después de su batalla con el viejo dios. No había otra explicación de por qué se había sentido tan sorprendentemente enérgico cuando se despertó, dado lo agotado que se había sentido cuando se desmayó. No estaba del todo seguro de por qué lo había hecho. Pero dado que él acababa de librar una batalla campal con alguien que ella tenía buenas razones para odiar y que él le había salvado la vida, supuso que había muchas razones para su gratitud. Es cierto que yo, Lo Wao, no tengo enemistad con este ancestro divino, acordó la gobernante del reino marcial mientras daba un paso adelante. De hecho, recientemente hemos sido aliados en un esfuerzo que ha dado resultados sorprendentemente buenos. Aún así, no creo que deba ser parte de una reunión de reyes. Somos los gobernantes supremos que caminamos por el camino de la dominación total. Ella es una diosa caída que ahora no es más que la sirvienta de otra deidad. Ginebra se paró ante la campeona reunida e hizo todo lo posible por no inquietarse, sonrojarse o mostrar ningún indicio del nerviosismo que burbujeaba dentro de ella. Había pensado en no venir, en retractarse de su decisión de asistir a esta loca fiesta. Consideró simplemente salir del país por completo hasta que estuviera lista para regresar. Después de todo, aunque la aparición de Mordred había tomado la mayor parte de su atención, había podido lanzar hechizos para monitorear las acciones del gran sabio igual al cielo. Cuando repasó lo que habían encontrado esos hechizos, se sintió eufórica. Todavía necesitaba comparar el conocimiento que había adquirido con alguna otra información que había almacenado en su fortaleza, pero se estaba convenciendo de que esta cadena de islas en el lejano oriente era el lugar de descanso final de su amado rey Delfín. Sin embargo, ella había decidido no hacerlo. Todavía estaba el asunto de la joven campeone que de alguna manera podría ejercer el poder tanto de su rey como de su protector, a pesar de no haber reclamado una autoridad de ninguno de ellos a través de la maldición de Pandora. Eso era simplemente un acertijo demasiado intrigante para que ella lo dejara sin resolver. En verdad, estaba empezando a armar una teoría. Admitió que por el momento estaba algo inestable y poseía una gran cantidad de agujeros, pero estaba segura de que al menos se acercaba a la verdad. Su pensamiento era que el señor Shirou no debía de alguna manera haber sido un humano de sangre pura antes de convertirse en campeone. La idea era extraña, dado que solo los humanos mortales podían estar sujetos a la maldición que otorgaba a los reyes diablo los poderes de los dioses, pero pensó que podría tener algunos fundamentos. Nunca había oído hablar de un humano que poseyera una esencia de acero, tal era solo la providencia de los dioses del acero. Si uno aceptaba este hecho, significaba que el señor Shirou debía ser una existencia contaminada o influenciada por una poderosa fuerza externa. Quizás estaba en su línea de sangre, o quizás era algún tipo de proyecto secreto de una deidad aburrida, uno que buscaba crear una imposibilidad. Sin embargo, su teoría personal era que el señor Shirou de alguna manera había entrado en contacto con su rey mientras dormía en la tierra. Artus era sin duda el dios más poderoso del que había sido testigo, donde otros dioses la mayoría de las veces caían ante Campeone, su rey Delfín había luchado contra God Slayer tras God Slayer y siempre salía victorioso independientemente de las probabilidades que enfrentaba. Dado eso, entonces, ¿qué efecto podría tener en un niño o joven que podría haberlo tropezado? Ese contacto, esa exposición al poder del acero más fuerte en su forma más pura, ¿sería suficiente para impartir la esencia del acero a un mortal?
Si es así, eso significaría que sus sospechas de que Artus descansaba en Japón eran correctas, también significaría que el señor Shirou podría saber dónde estaba. Quizás ese conocimiento no se poseía a un nivel consciente, pero si su teoría era correcta, entonces había una buena posibilidad de que su salvador fuera la mejor pista que podía esperar en su búsqueda para reunirse una vez más con su amado maestro. Por eso había decidido asistir a esta fiesta de reyes a la que la había invitado la pelirroja Campione. Desafiando tanto la lógica como el sentido común, había entrado voluntariamente en la guarida de los leones que eran sus enemigos naturales. Y ahora que ella estaba aquí, uno de esos mismos leones estaba cuestionando su mérito para estar aquí. Su eminencia, Ginebra no se cree de ninguna manera la par de los reyes de este mundo. Sin embargo, el señor Shirou ha llamado a esta reunión como un concurso de realeza y generosamente me ha permitido asistir como representante de mi estimado maestro. Sé que los recuerdos de Ginebra de mi rey están fragmentados, pero siento que recuerdo lo suficiente como para poder hacer justicia a su realeza si me llaman para defenderlo. Te pido que me permitas asistir no como tu igual, sino como el portavoz de la quien es. La reina bruja podría sentirse un poco intimidada por el número de campeones dispuestos ante ella, pero había muerto 2 veces al servicio de su señor y había soportado milenios por su bien. Ella no permitiría que la oportunidad de defender su gobierno se dejara de lado de manera tan casual como esta. No tengo problemas con la presencia de la reina de Camelot en nuestro concurso, declaró John Pluto Smith con una sonrisa casi audible en su voz, agregará algo de brillo a la velada, y confieso tener algo de curiosidad en cuanto a qué tipo de rey al que sirvió en épocas pasadas. Luke William frunció el ceño ligeramente y se volvió hacia Godot. ¿Y cuál es tu punto de vista, hermanito? No veo su presencia como un problema, ¿no es un concurso a menudo más divertido si hay mucha competencia disponible? El chino campeone pareció detenerse en sus pensamientos por un momento antes de asentir con la cabeza. Muy bien, esta Luao accederá a los deseos de su anfitrión y sus compañeros invitados. Mi hermano pequeño recién jurado tiene razón, un concurso es el más entretenido cuando hay un exceso de oponentes contra los que enfrentarse a uno mismo. Muy bien, declaró el señor Shirou mientras caminaba hacia una puerta y la atravesaba mientras indicaba que sus invitados deberían seguirlo, ya que el clima es bueno y la noche promete ser hermosa, he decidido que se sirva el banquete. Fuera. Si me acompañan, estoy seguro de que la comida no faltará. Hizo una pausa por un segundo mientras miraba al rey americano. Mis disculpas, Smith, ¿le gustaría que le preparara algún lugar donde pueda comer en privado? No tener miedo, declaró el enmascarado campeón mientras avanzaba y hacía que su capa ondeara, el rey del inframundo tiene una serie de trucos disponibles para él. Tenga la seguridad de que no tendré ningún problema en probar cualquier tarifa que haya podido preparar para nosotros. Ginebra se dispuso a seguirlos, contenta de ocupar el último lugar dado que no quería correr el riesgo de ofender a los reyes presumiendo ser su igual o colocándose por delante de sus compañeros. Sin embargo, para su sorpresa, descubrió que tenía compañía. La chica de cabello blanco que había estado parada junto al señor Shirou se había puesto a caminar a su lado. La reina bruja se permitió fruncir el ceño internamente mientras dirigía su atención a la chica. Esta debe ser, por supuesto, la hermana adoptiva del octavo rey. Ginebra se enteró de ella cuando buscó más información sobre el joven que le había salvado la vida. Concedido incluso con su magia y los recursos disponibles para ella, solo había tenido un día para aprender más de él, pero algunas cosas se le habían llamado la atención cuando examinó la información que había podido reunir. Entre esos hechos había varias menciones del gran nivel de poder que poseía la niña llamada Yasbiel von Einsvern. Escribieron sobre cómo ella tenía más poder del que se había registrado que poseyera cualquier mortal, salvo, por supuesto, Campione, tanto que inicialmente se pensó que era un ancestro divino o un descendiente divino a solo 3 o 4 generaciones de la fuente divina. Ahora que estaba de pie junto a ella, Ginebra podía sentir la cantidad de maná que tenía dentro y tenía que decir que estaba honestamente impresionada. Ni siquiera su antigua aliada, la bruja más poderosa de la tierra Lucretia sola, había poseído reservas de poder tan grandes a pesar de toda su habilidad.
La reina bruja confiaba en que sus propias reservas eran superiores a las dos, sin embargo en esta ocasión no lo eran por el claro margen al que se había acostumbrado a disfrutar. Incluso entre los ancestros divinos, Ginebra era considerada una de las más poderosas, una ventaja agravada por su posesión del Santo Grial y la protección de Lancelot. En consecuencia, ella era más o menos de la realeza dentro de las filas de las antiguas diosas, una de las pocas de su tipo a ser tratada con casi tanta política de no intervención como una campeona por las diversas sociedades mágicas de todo el mundo. Entonces, ¿por qué esta chica apenas en la adolescencia la ponía nerviosa? No era simplemente su poder o la profundidad de sus reservas lo que la inquietaba, de eso estaba segura. A pesar de lo poderosos que eran, todavía estaban a la par con algunos de los ancestros divinos más débiles, lo suficiente para ser respetables, pero apenas lo suficiente para preocuparla. Era otra cosa, algo en lo que no podía poner el dedo en la llaga. Había un aura en la chica, un sentimiento invisible que la reina bruja no podía precisar. De alguna manera estaba cerca de la divinidad, pero la sensación, el sabor del poder, era claramente diferente. También estaba la inquietante sensación de que no emanaba tanto de la joven como la acompañaba. Era un fenómeno que Ginebra nunca había encontrado antes, pero la sensación de tensión apenas contenida dentro de ese poder fue suficiente para ponerle los nervios de punta. ¿Ayudaste a Oni-chan después de su batalla? La pregunta sacó al ancestro divino de cabello dorado de sus pensamientos y la devolvió al presente. Dejando a un lado sus cavilaciones, en cambio se concentró en responder la pregunta. Sí, el señor Shirou salvó a Ginebra cuando el señor Mordred trató de matarme. Dado que el señor Shirou se había agotado matando al caballero traidor, sentí que era mi deber ayudarlo en su recuperación después. Hubo un momento de silencio mientras la hermana del octavo campeón parecía estudiarla. Bueno, mil gracias por ayudar a Shirou. Sentí lo bajo que había caído su fuerza vital después de la batalla, por un tiempo tuve miedo de que se desvaneciera por completo. Tu ayuda para él bien podría haberle salvado la vida, aunque yo no estoy seguro de que él mismo se dé cuenta. Esos extraños ojos rojos se volvieron hacia ella de nuevo, y por un momento la reina bruja se sintió extrañamente presionada por la mirada. Pero, no creas que eso significa que besas a Shirou cuando quieras. No aprobaré que personas extrañas besen a Oni-chan. Incluso si él eligió a la chica Matou. Ginebra no estaba muy segura de a qué se refería la última frase, pero tal como estaban las cosas, honestamente no le importaba. Ese comentario había golpeado demasiado cerca de casa dadas algunas de las fantasías culpables que se había encontrado teniendo últimamente. Cada vez más, descubrió que su mente había seguido vagando hacia el momento en el campo de batalla devastado y cortado. Hasta el momento en que presionó sus labios contra la boca del rey caído para curarlo. Había tratado de tranquilizarse pensando que si su teoría de que la naturaleza del señor Shirou había cambiado por el contacto con Artus era correcta, entonces explicaría su atracción por él. Significaría que podría ser considerado como la sombra de su amado rey Delfín. Al menos eso fue lo que se dijo a sí misma. Te aseguro que Ginebra no tiene tales intenciones, trató de asegurar a la chica de ojos rojos mientras sentía que sus mejillas comenzaban a arder. Estoy aquí para defender la realeza de mi maestro ante los reyes que se han reunido aquí. Nada más. Bien, respondió Yasbiel mientras asentía con la cabeza, porque soy el aliado de Shirou, sin importar qué, y mientras no seas su enemigo no tendré que matarte. Eso fue suficiente para atraer una mirada de sorpresa de la ex diosa. A diferencia de los dioses malignos, los ancestros divinos no estaban tan lejos de las capacidades de los mortales que nadie se atrevería a oponerse a ellos. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que incluso la más débil de todas las diosas caídas poseía poderes que ni siquiera los magos más dotados podían igualar. Ciertamente, un grupo de usuarios de magia talentosos y bien organizados podría posiblemente derribar a un ancestro divino de la misma manera que una manada de lobos podría derribar a un oso. Pero para que una chica soltera hiciera esa amenaza, bueno, debería haber sido ridículo. Pero no fue así. La chica de cabello blanco había dicho las palabras no como una amenaza o una advertencia, sino como una declaración absoluta de hecho. Si Ginebra se convirtiera en enemiga de Sir Shirou, entonces su hermana la mataría.
Para su inmensa sorpresa, la reina bruja se encontró creyéndola también. Ella podría empuñar un artefacto de poder insondable y estar protegida por una de las deidades más antiguas y fuertes de Estel, pero a pesar de eso, no pudo evitar sentir que este pequeño mortal lograría terminar con su vida. Un análisis más detallado de este extraño sentimiento se interrumpió cuando el grupo de invitados terminó de caminar por los pasillos de la mansión del octavo campeone y salieron a su jardín y al aire fresco de la tarde. Por encima de ellos, el cielo estaba adquiriendo los primeros tintes menores del rojo del atardecer y las primeras estrellas comenzaban a mostrarse. Las diversas plantas del jardín, hábilmente arregladas, vivían la plena y vibrante vida del verano y se prestaban a un excelente trasfondo. Delante de ellos había un gran patio instalado en medio del césped con una pequeña carpa estilo pabellón de corte japonés erigida al lado. Se habían clavado varios postes largos de madera en el suelo alrededor del patio y se habían dispuesto varias sillas y mesas sobre él. 3 mujeres con uniformes de sirvienta estaban al lado del pabellón con miradas de atención profesional en sus rostros. Pero lo que más le llamó la atención fue el olor que emanaba del pabellón. Ginebra era un antepasado divino y, como tal, no era tan susceptible a las necesidades del cuerpo como una niña mortal de su edad. Si ella así lo deseaba, fácilmente podría pasar semanas o incluso meses sin comida ni agua. Podría ser un poco incómodo, pero no era nada con lo que no pudiera lidiar. Aún así, a pesar de eso, a menudo no veía ningún problema en darse un capricho y disfrutar de su comida. De hecho, había desarrollado un gusto por lo dulce que en ocasiones permitía en silencio. En su vida había tenido el privilegio de cenar en lugares dignos de la realeza, había comido manjares normalmente reservados para los grandes gobernantes. En resumen, había experimentado algunas de las mejores cocinas que el mundo tenía para ofrecer. Y, sin embargo, los olores que flotaban tentadoramente de la carpa de seda que tenía ante ella hicieron que su boca se humedeciera involuntariamente. Primero permítanme presentarles mi banquete a todos ustedes, declaró el señor Chirou mientras señalaba hacia el pabellón, he preparado suficiente comida y bebida para que todos coman más de lo que están llenos, y les aseguro que todo es verdaderamente digno de un rey. Tomémonos hasta saciarnos de la comida y la bebida y disfrutemos de una conversación liviana antes de prepararnos para nuestro concurso. Ginevra asintió con la cabeza en silencio de acuerdo. Sí, eso sonó como una buena idea, después de todo, le permitió llegar a esa deliciosa comida que huele mucho antes. ¿Están todos los preparativos completos? No podemos permitirnos que se produzcan errores. Al sonido de la voz de su aliado, Brynhildr tuvo que contener el impulso de agarrar uno de sus instrumentos más puntiagudos y apuñalarlo en el cuello del ancestro divino de cabello azul y rojo. Eso había estado sucediendo mucho últimamente, por alguna razón, todas las peculiaridades de personalidad ligeramente irritantes con las que había podido lidiar con paciencia durante los últimos siglos ahora la estaban llevando a niveles de irritación asesina. Realmente no podía explicarlo. No era como si la anciana diosa caída hubiera cambiado sus hábitos o algo por el estilo. Era simplemente que lo que Brynhildr una vez había podido ignorar o soportar ahora le irritaba los nervios como garras en una pizarra. Aún así, no permitiría que eso la rompiera. Demasiadas cosas dependían de las acciones de esta noche para dejar que sus nervios inquietos la desanimaran. Con cuidadosa precisión, hizo la última marca en el objeto sobre su encimera y luego se reclinó para observar el fruto de su trabajo. Ah, lo has completado, mis disculpas por interrumpirte entonces. Parecería que mis preocupaciones eran infundadas. El ancestro divino de cabello dorado cerró los ojos y se permitió relajarse en su silla mientras escuchaba las palabras de su compañera. Fue gratificante escucharla admitir que sus preocupaciones no tenían fundamento. Calmó sus nervios y alivió el dolor de la derrota de su campeón. Ese dolor aún persistía a pesar del día y la noche que habían pasado. La cuna está terminada. La voz tranquila, casi monótona, sacó a Brynhildr del estado agradablemente relajado en el que había caído de una manera bastante discordante. Todavía la irritaba lo bien que Atenea podía ocultar su aura divina.
La diosa rubia caída podría tener siglos de experiencia en esconderse y detectar amenazas potenciales, pero la diosa de la oscuridad y la sabiduría aún podría acercarse a ella sin ser detectada de ninguna manera. Intelectualmente sabía que, como verdadera divinidad, las habilidades de Atenea estaban más allá de las suyas, pero eso aún no detuvo sus sentimientos de insuficiencia e ira. Con una pequeña sacudida para sí misma, descartó el pensamiento y volvió al asunto que tenía entre manos. En verdad, honrada Atenea, dijo mientras inclinaba la cabeza con respecto a la deidad en forma de niño. Es una suerte que esté aquí, eso significa que ya no necesitamos contactarlo. ¿Sería tan amable de invertir en la cuna una parte de su poder como hablamos antes? La vieja diosa de la tierra y la oscuridad no dijo nada, sino que se acercó sin decir palabra al objeto en el que Brynhilde había pasado las últimas 8 horas trabajando diligentemente. En apariencia, se parecía vagamente a un nido de pájaro que había sido hecho con palos tallados en obsidiana pulida. Los palos tallados que formaban su forma eran delgados como tallos de paja, pero estaban marcados a lo largo de su longitud con docenas y docenas de diminutas runas talladas. Este era un artefacto que hubiera hecho que cualquier mago que lo viera se quedara boquiabierto de haberlo visto, tan intrincado y complejo era. Ahora Athena introdujo un flujo constante de su poder en el artefacto, poder que fue absorbido con avidez por la enrevesada serie de protecciones de hechizos entrelazados que Brynhilde había tallado en él. En poco tiempo, el cristal negro natural del talismán pareció irradiar una oscuridad más profunda cuando el poder de la diosa se interiorizó por completo. Ya está. Te dejo el resto. Sin más discusión o preámbulo, la deidad en forma de niño se volvió y salió de la habitación. Por un momento, el ancestro divino rubio sintió que la irritación y la ira tiraban de su corazón. ¿Quién era ella para despedirla a ella y a su trabajo con tanta facilidad? Olvidó que, aunque no podría ser reducida a un ancestro divino, todavía era una diosa rota en lugar de una deidad completa. Ella no era nada, no valía nada, era. Con un movimiento de cabeza, Brynhilde cortó esas líneas de pensamiento. Incluso en su estado reducido, Atenea seguía siendo un ser de gran poder y, como tal, no era alguien a quien pisotear descuidadamente, ciertamente no era alguien contra quien pudiera permitirse el lujo de filtrar intenciones maliciosas descuidadamente. Si la diosa lo sintiera, estaría perfectamente dentro de sus derechos y carácter matar al ancestro divino rubio en represalia. En cambio, volvió su atención a la cuna que su compañera diosa caída estaba examinando cuidadosamente. Tu trabajo aquí ha sido magnífico, felicitó mientras se inclinaba hacia atrás. La matriz de hechizos mantiene el poder de la honrada Atenea perfectamente sin ningún flujo o desviación del flujo deseado. Es absolutamente perfecto. La irritación anterior de Brynhilde se desvaneció cuando los elogios de su aliado calmaron sus agravios anteriores. No estaba segura de por qué se había mostrado mucho más susceptible últimamente, pero por el momento al menos había vuelto a su estado habitual. Bueno, eso no importa, ahora tenía que darle los últimos toques a su trabajo. Todavía queda la última prueba, para ver si realmente puede realizar la tarea para la que está diseñado. Mientras hablaba, Brynhilde metió la mano en un cofre de su encimera y sacó la misma esfera que brillaba suavemente que les había mostrado a sus aliados tantas semanas atrás en Nápoles. Desde entonces, el globo que había tenido el tamaño de una canica había crecido hasta que ahora tenía el tamaño de una manzana. La luz que emitía también había cambiado, ya no era incolora como antes. Ahora era un oro rico y vibrante que tiñó su piel cuando lo recogió. Con cuidadosa precisión, el ancestro divino rubio colocó el orbe en el centro exacto de la cuna. Los efectos fueron visibles casi de inmediato. La sutil oscuridad que se cernía sobre el artefacto fue atraída lentamente hacia el orbe. Sin embargo, en lugar de sofocar la luz, la oscuridad actuó como combustible para su fuego, alimentando la luz dorada y haciéndola más brillante. Parece estar funcionando sin problemas, comentó el creador del artefacto en voz baja, en unos días más estará listo, y luego podremos agregar otro dios a nuestros aliados. Había una apertura allí, un momento que casi suplicaba ser llenado con un comentario sobre cómo Brynhilde había desperdiciado la última deidad que había logrado reclutar para su causa. Fue una oportunidad para devolverla a su perverso mal humor y sus oscuros pensamientos.
Sin embargo, el ancestro divino mayor no dijo nada, en cambio, simplemente asintió con la cabeza, se dio la vuelta y salió de la habitación. Brynhilda dejó escapar un suspiro de alivio y se volvió para ver cómo el orbe consumía el poder oscuro que Athena había invertido en la cuna. Hoy no habría más conflictos, y estaba agradecida por eso. Realmente no tenía idea de por qué estaba tan malhumorada últimamente, pero con un poco de suerte la fortuna seguiría favoreciendo sus esfuerzos y la irritación no volvería de nuevo. Y, incluso mientras miraba el orbe dorado o el cristal y la luz, en lo profundo de su corazón la semilla de la traición que Mordred había plantado dentro de ella continuó su lento e inadvertido pero inexorable crecimiento. Shirou tuvo que admitir que Asuka-san se había superado a sí misma con este festín. Sabía que ella se había esforzado mucho en preparar toda la comida justo a tiempo para que se sirviera a sus invitados lo más fresca y sabrosa posible, pero no esperaba algo tan espectacular como esto. Tanta comida, toda humeante o recién enfriada según sea necesario, en platos, tazones, fuentes o en vasos de vidrio de lujo. Dulce, salado, picante, cocido, fresco, caliente y frío. Tantas opciones listas y esperando, y cada una de ellas absolutamente deliciosa. En este momento, el octavo campeón se estaba sirviendo un plato de arroz frito con pollo perfectamente cocido junto con finas tiras de carne de res marinada. A su lado, ella había optado por ir por más comida occidental y estaba masticando papas asadas y carne de una corona de pavo que había sido asada en una variedad de hierbas y condimentos, todo con ristras de rica salsa oscura que se había servido en un plato a un lado. Sentada frente a él, al otro lado de la mesa, estaba Ginebra, que aparentemente había renunciado al plato principal y se había saltado directamente al postre. Su plato tenía rebanadas de los 3 pasteles que Asuka había preparado, chocolate, fresa y limón respectivamente, así como una gran bola de helado de vainilla. Los otros campeones se habían acomodado a sus propias comidas. Luao había reclamado una mesa y le había dicho a Godou que se uniera a ella. Los dos ahora hablaban en voz baja mientras el harén del joven Kusanagi y el estudiante del rey chino se sentaban en la mesa junto al par de God Slayers para poder escuchar. John Pluto Smith todavía estaba junto a la mesa seleccionando su comida, aparentemente disfrutando de tomarse su tiempo en la tarea. Volviendo su atención de nuevo a las 2 chicas aparentemente jóvenes en su mesa, Shirou tuvo que reprimir una risita de diversión. Ambos ahora lucían bigotes en sus caras debido a su ansia de comer. El de ella era de un marrón intenso, donde el hecho de dar grandes mordiscos a sus cortes de pavo le había provocado mancharse el labio superior con una salsa espesa. Ginebra estaba en el mismo estado, salvo que el suyo estaba compuesto por el espeso y cremoso glaseado del pastel de fresa que había estado mordiendo con entusiasmo. El resultado fue que, lejos de parecerse a la reina bruja y al formidable ex maestro de la guerra del Santo Grial, la pareja parecía una pareja de gatitos adorablemente lindos que habían logrado tomar la leche. Shiro estaba a punto de decir algo cuando el americano campeón se sentó en el asiento junto a él y dejó un plato de arroz indio y langostinos chungu. Dijo hola. Ya que su eminencia parece estar monopolizando la atención de Godot y no agradecería una interrupción, pensé en unirme a ti, Emilia Shirou. Confío en que mi presencia no sea bienvenida. Lejos de eso, me temo que mis compañeros actuales han caído en el poder de la cocina de Asuka-san por el momento. Ah, tu cocinera. Mi ama de llaves en realidad. Después de que la recluté, ella también se hizo cargo de la cocina y no he podido usarla desde entonces. Una nota del dolor de la joven Emilia se deslizó en su voz mientras describía su situación. Oh, ¿disfrutas cocinando entonces? Es reconfortante. También tengo muchas ganas de aprender a cocinar alimentos tan buenos. Para ilustrar su punto, Shirou usó sus palillos para enganchar un poco de carne y arroz y llevárselos a la boca. Mientras lo hacía, notó los alimentos que había en el plato del otro campeón, varios pasteles pequeños y sabrosos y varios sándwiches diminutos. También tenía una copa de vino tinto en la otra mano. ¿En serio? Por favor, permítame probar esta comida de la que habla también. El octavo campeón observó fascinado cómo Smith recogía uno de los pasteles y se lo llevaba a la máscara.
Cuando el bocado de comida llegó al casco, la sustancia que formaba la máscara adquirió una especie de calidad líquida. Mientras observaba, la masa pasaba a través de ella con la misma facilidad con que se baja una piedra al agua. Hubo una breve pausa mientras el rey americano presumiblemente masticaba el bocado de comida, luego su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado de una manera más bien como un pájaro ladeando la cabeza. Delicioso, verdaderamente espléndido. En poco tiempo, el resto de los pasteles y todos los bocadillos desaparecieron en el casco. Rey Shirou, realmente tienes la suerte de poseer un sirviente con habilidades tan maravillosas en la cocina. Temo que si me encuentro con un subordinado así, pronto me encontraré presa del deseo de comer en exceso. No, no lo harías. Asuka-san se niega a hacer más comida de la que es saludable y siempre rota sus planes para que aquellos a quienes sirve tengan una dieta sana y equilibrada. Hubo una breve pausa una vez más. Seguro que estás bromeando. Oh no, estoy hablando completamente en serio. Puedo ser un rey supremo que ha reclamado el poder de los dioses, y puedo ser el hombre que tiene su alma en mis manos, pero en lo que a ella respecta, la cocina es su dominio y si Dios mismo intervenía allí con ella, ella esperaría que él siguiera sus instrucciones. Una mujer formidable por lo que parece. Smith asintió mientras giraba ligeramente la cabeza para mirar al ama de llaves y las sirvientas que todavía estaban de pie junto al pabellón. ¿Y esperabas aprender a cocinar de ella? Por un momento, Shirou se enojó consigo mismo por dejar escapar esa información. Estaba fuera de lugar con la persona que había presentado antes. Aún así, ahora estaba a la vista, por lo que no había mucho que hacer al respecto, excepto rodar con él. Incluso los reyes necesitan pasatiempos, y era cocinar o una maldita conquista. Decidí optar por la opción menos problemática. O al menos pensé que sí. Ahora no estoy tan seguro. Smith asintió con la cabeza, luego se inclinó hacia el joven campeón y habló en voz baja. Mientras aplaudo su impresionante desprecio por las convenciones al invitar a Lady Guinevere, me temo que puede estar subestimando la amenaza que potencialmente podría representar. Shirou se tomó un momento para componer su respuesta en su cabeza. Lo que Smith dijo era cierto, sabía un poco de los ancestros divinos, pero solo lo que había podido aprender de su rápida investigación. Eso en sí mismo no era mucho, sabía que como campeones su poder era mucho mayor que el de ellos, pero también sabía que a pesar de sus estados más débiles, los ancestros divinos eran bien conocidos por ser los enemigos de God Slayers independientemente. Me esforzaré por no subestimarla, respondió, su voz tan baja. Sin embargo, ambos nos hemos ayudado y creo que eso es una base para al menos consideración, si no confianza. Smith se inclinó hacia atrás y pareció escudriñar al adolescente pelirrojo con esos lentes de insectos en su máscara. Entonces se escuchó una risa audible procedente de detrás del timón. Muy bien, después de todo, es el privilegio de un rey caminar por el camino que elija, incluso si ese camino puede ser llamado tonto tenso por otros. El octavo campeón no dijo nada, simplemente inclinó la cabeza en reconocimiento a las palabras de su compañero rey. Quizás sería cierto que Ginebra sería peligrosa para el señor Shirou en otros tiempos, pero por ahora sigo en deuda con su majestad, así que no debe preocuparse por nada de mí. La voz de la reina bruja sonó desde el otro lado de la mesa e hizo que ambos reyes diablos se volvieran hacia ella. Ginebra había dejado su plato y ahora estaba sentada en su silla como si fuera un trono en un castillo. Su postura hablaba de dignidad y determinación, así como de sinceridad y seriedad. Su rostro delataba una pizca de timidez por ser de repente el centro de atención, pero estaba claro que estaba superando su nerviosismo con una valentía encomiable. En general, daba la impresión de ser una reina extranjera que asistía al banquete de un monarca de cuyas intenciones no estaba segura, pero una de esas reinas con acero en la espalda. Sin embargo, la imagen estaba bastante arruinada por el hecho de que todavía no se había dado cuenta de que todavía tenía un bigote de color crema en el labio superior. Con eso, se parecía menos a una reina y más a una adorable niña princesa que se esforzaba por imitar a su madre. Totalmente ajena a cómo la imagen que estaba tratando de proyectar estaba siendo tristemente deformada, la ex diosa continuó su explicación.
Sir Shirou no solo me salvó la vida del caballero traidor Mordred, sino que también derrotó a uno de los mayores enemigos míos y de mi maestro. Porque esta noche soy su invitado y no me comportaré de ninguna manera que lo avergüence por la hospitalidad que me ha extendido. Aunque es posible que nos encontremos en desacuerdo en el futuro, nunca deshonraría la deuda entre nosotros utilizando métodos clandestinos contra él. Esto es lo menos que puede hacer Ginebra. Diciendo esto, la amada hija de Sir Lancelot se reclinó en su silla con toda la solemnidad que poseía. Mientras tanto, Shiro estaba haciendo todo lo posible para no dejar que la diversión se reflejara en su rostro. Apreciaba lo que decía la reina bruja y estaba genuinamente agradecido, era solo que era casi imposible tomarla en serio cuando tenía esa capa de glaseado en el labio superior. Haciendo uso de todo el autocontrol que pudo reunir, asintió con la cabeza hacia ella en reconocimiento. Mi agradecimiento, Lady Guinevere, es gratificante que por lo menos esta noche no tenga que considerarla un enemigo, solo espero que ese siga siendo el caso. Por cierto, me temo que tienes algo, se pasó el dedo por el labio superior, indicando dónde se le pegaba el glaseado. Guinevere se tocó el labio con perplejidad, luego agarró una servilleta de la mesa y se limpió la cara frenéticamente al darse cuenta de lo que había estado allí todo el tiempo que había dado sus garantías. A su lado, Ilya se rió divertida, solo para romper en un silencio inocente tan pronto como la reina bruja la miró. Ilya, tú también lo sabes. El rostro de su hermana adoptiva repentinamente perdió la expresión de satisfacción engreída cuando se acercó para tocarse su propio rostro. Cuando sus dedos se alejaron manchados de salsa marrón, tomó su propia servilleta y se dispuso a limpiarse la cara. Una risita tintineante vino de su vecina rubia, pero cuando la chica de cabello nevado la miró fijamente, Ginebra estaba comiendo inocentemente la última rebanada de pastel en su plato con gracia inocente. Verdaderamente puedes organizar una fiesta espléndida, Rey Shirou, comentó Smith mientras bebía otro trago de su vino tinto. Comida que podría hacer salivar a un emperador. Vino para hacer llorar a un ángel y entretenimiento que nunca en mis sueños más febriles pensé ver. Una hermosa noche en verdad, y apenas ha comenzado. Shirou dirigió una sonrisa al campeón mayor, pero descubrió que era un poco forzada. Solo espero que las cosas sigan yendo tan bien como hasta ahora. Hermanito, aunque aprecio que tengas buen gusto para elegir a tus subordinados, ¿no crees que fue un poco inmodesta traerlos a todos a esta fiesta? Kusanagi Godou realmente no sabía qué esperar cuando el gobernante del reino marcial le ordenó que se sentara en la silla al otro lado de la mesa y luego ahuyentara a todos sus compañeros con una mirada penetrante antes de que pudieran unirse a él. Supuso que debería haber estado preparado, su hermano recién adoptado no era nada sino predecible de alguna manera al menos. Su cuidado por su ego y su imagen era tan confiable como parecería la salida y la caída del sol, y se lo estaba transmitiendo a su hermano jurado. Inmodesto. De hecho, en el pasado, tus súbditos han podido impresionarme con sus habilidades y talento. Tienes 2 grandes caballeros a tu servicio, cada uno de los cuales tiene una habilidad comparable a mi joven águila, así como a 3 de las Miko que sostienen el título de Hime en esta tierra, todos los cuales poseen talentos que considero dignos de mención. Deberías estar orgulloso de poder reunir seguidores tan excepcionales para tu estandarte tan pronto después de convertirte en rey. También reconozco que es natural que un joven ejerza sus nuevos poderes para complacerse con aquellos súbditos que están enamorados de su nuevo rey. Tal es el comportamiento que podría esperarse de un joven tirano y es un privilegio al que tenemos derecho el gobernante supremo. En este punto, Godou sintió ganas de llorar. Sabía que estaba desarrollando una reputación como rey que se ahogaba en el libertinaje hedonista, pero que su hermana mayor recién jurada decía que ese comportamiento era completamente esperado de él. Bueno, eso fue demasiado. Honestamente, había días en los que se preguntaba por qué se molestaba en levantarse de la cama por la mañana. Sin embargo, llevar a tus amantes a una reunión de tus compañeros reyes de una manera tan descuidada es una conducta vergonzosa para un hermano jurado de este Luoquilian. Esta noche es un concurso de nuestros caminos de gobernación, para traer tan flagrantemente a todos tus sirvientes contigo es una demostración bastante descuidada e inmodesta de los seguidores que ha reunido. Godou parpadeó ante eso.
No estaba molesta de que él hubiera traído a las niñas porque las desaprobaba, más bien estaba molesta de que él las hubiera traído a todas con él mientras que ella solo había traído a su estudiante y Smith había venido solo. Bien. Tal vez pudiera ver la lógica, por extraña que sea, en eso. Por supuesto, eso significaba que si él no hacía algo para convencerla de lo contrario, la campeona china bien podría encargarse de despedir a sus amigos de la fiesta. Y sabía que la mayoría, si no todos, realmente querían estar aquí, así que... Pero Nee-san, están aquí como parte de mi gobernación. Es hora de volver a hablar rápido. Aún así, parecía que había logrado golpear al menos cerca del objetivo porque en lugar de despedirlo de inmediato. Ahora todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. Ahora, ¿cómo podía hacer eso? Oh, ¿qué quieres decir con eso, mi hermano pequeño? Quiero decir, eso, que es como, miró frenéticamente en busca de inspiración, luego sus ojos vieron a la chica rubia que había sido presentada como Ginebra. Ginebra, que era la esposa del rey Arturo. Rey Arturo, famoso por el caballero de la mesa redonda. Eso fue todo. Como el rey Arturo. ¿Cómo? Yo, soy uno de los reyes con menos experiencia. Quiero decir que no tenía idea de lo que estaba pasando en el mundo antes de encontrarme con Erika y ver a mi primer dios. Yo era solo un estudiante promedio quiero decir que eras un gran artista marcial antes de convertirte en campeone. Salvatore estaba absurdamente dotado con una espada y Shiro ya sabía magia. Incluso después de que obtuve mis autoridades, todavía había mucho que no sabía y áreas en las que carecía. Es por eso que tengo la suerte de haber reunido a tales compañeros. Ellos compensan lo que me falta. Después de todo, si el rey carece en un área determinada, ¿no es el curso más sabio para él ganar aliados que compensen esa falta? Arthur se rodeó de caballeros de sabiduría y fuerza, así que yo hice lo mismo. Bueno, eso no era del todo cierto, pero ciertamente estaba lo suficientemente cerca de la verdad como para hacer muy poca diferencia. Sus amigos compensaron sus debilidades, eso ciertamente era cierto. También era cierto que había sido más suerte ciega que cualquier otra cosa lo que le había permitido ganarse su amistad y ayuda. Ciertamente no había sido ningún plan maestro suyo ni ningún deseo de convertirse en rey. Aún así, Luao no tenía por qué saber eso. Ah, por eso los trajiste. Son tu fuerza hasta que aprendas a cubrir las debilidades que tienes. Bueno, si ese es el caso, entonces, como accesorios a tu propia regla, tienen derecho a acompañarte a esta gran noche. Una vez más me sorprende con la claridad de su visión hermanito, su hermana mayor aprueba su previsión. Con un gesto de aprobación, la gobernante del reino marcial se puso de pie y recogió su plato ahora vacío. La séptima campeona parpadeó ante eso. Cuando se sentó, su plato había estado sosteniendo una variedad de alimentos de rollitos de primavera de recetas tanto chinas como europeas, así como una pequeña pila de espaguetis con una delicada pizca de queso. Ahora todo había desaparecido y su plato solo tenía algunas pequeñas manchas para mostrar que alguna vez había tenido comida. Cuando había comido todo eso, había estado hablando con él la mayor parte del tiempo, así que cuando... Verdaderamente, las habilidades de su hermana jurada eran formidables. Deberías disfrutar de la cocina que nuestro anfitrión nos ha preparado con tanta hospitalidad. De verdad, no esperaba que tuviera acceso a un cocinero tan talentoso. Debo recordar preguntar si puedo enviar a algunos de mis sirvientes a entrenar con los suyos. Godou miró su propio plato y se dio cuenta de que, a pesar de haberse sentado un poco antes, todavía tenía que probar alguna de las diversas comidas que había recogido. Había una combinación ecléctica de cortes de roast beef, rebanadas de pizza, rollos de sushi, arroz indio y un pequeño montón de lo que le habían asegurado era caviar. Ahora que lo miró, no estaba realmente seguro de por qué los había tomado en particular, se había quedado deslumbrado por la vista y el olor de tanta comida aparentemente deliciosa, y simplemente había captado lo que había llamado su atención. Bueno, también podría darle una probada. Así fue como el séptimo campeone conoció las maravillas de la cocina de Suzuki Asuka.
Después de un rato se convirtió en una especie de dilema moral para él, si dejaba el bocado de comida deliciosa en su boca por más tiempo para saborearlo más o si lo tragaba rápido para poder llegar al siguiente bocado que tenía. Mucho antes. Todavía estaba tratando de resolver este desconcertante acertijo cuando Erika se sentó a su lado. Diré esto por Shirou-sama. Ciertamente sabe cómo preparar una fiesta digna de sus invitados. Mientras hablaba, se estaba frotando la boca con una servilleta para limpiar cualquier mancha de comida que pudiera haber quedado allí. Mirando por encima de su hombro, Godou vio que el resto de las chicas que habían venido con él aparentemente estaban paralizadas por la delicia de la comida que se habían servido ellas mismas. Liliana parecía estar en un estado semiaturdido mientras comía casi mecánicamente algún tipo de plato de pescado que él no reconoció. Yuri y Kari tenían extrañas expresiones de felicidad soñadora en sus rostros mientras consumían lentamente el pastel que se habían servido ellos mismos. Ena, por otro lado, parecía tener un plato lleno con una cantidad casi preocupante de varios platos de carne que parecía bastante decidida a preparar. Todo el mundo parece estar disfrutando. Observó después de tragar su bocado de mala gana pero felizmente. Cierto, pero no debes permitirte volverte complaciente, Godou. Los labios de Erika se curvaron en esa sonrisa suya, la que era radiante y ligeramente intimidante al mismo tiempo. Era una sonrisa que decía que ella sabía algo que los demás no sabían y que iba a usar ese conocimiento para la meta que eligiera. Esto es simplemente el prólogo. El verdadero meollo de esta historia vendrá una vez que tú y los otros reyes entren en tu competencia. Su señor elegido la miró con una expresión ligeramente desconcertada en su rostro. Erika, ¿te das cuenta de que no tengo ni idea de cómo voy a defender mi realeza contra ellos? Ni siquiera tengo una realeza que defender. En realidad no soy un rey. Tonterías, respondió inmediatamente el diabollo roso de la cruz cobre negro. Godou, eres un rey, incluso si no has forjado un reino o impuesto tu gobierno a otros, eres un rey. ¿No usaste tu autoridad como gobernante supremo cuando le dijiste a Sayanomi Yakaoru que vencerías al rey mono solo después de haber salvado a Ikari? ¿No has aceptado la lealtad de todos los que te seguimos? Tu regla puede ser pequeña, pero puedo decirte Godou que no es débil. Te has enfrentado a otros 3 campeones en la batalla y nunca has perdido una vez. Te has enfrentado a dioses que son considerados fuertes incluso por sus compañeros. Y al final fuiste tú quien salió victorioso. Eres un rey, y eres el rey que creo sinceramente que algún día gobernará sobre todos, incluso sobre tus compañeros reyes. Era una sensación extraña saber que había alguien que tenía un nivel tan absoluto de fe en él. Fue a la vez alentador y aterrador, un peso aplastante y un regalo precioso. En momentos como este, se preguntaba honestamente qué podría haber hecho para ganarse el afecto de una chica tan fuerte, talentosa y hermosa como la rubia a su lado. No te preocupes demasiado por eso, Godou. Piensa en ello no como defendiendo tu regla, sino más como defendiendo tu forma de vida. Solo diles por qué vives de la manera en que lo haces y por qué actúas de la manera en que lo haces. Eso creo que debería ser suficiente. Está bien, eso no sonaba tan mal, podía hacerlo. El adolescente de cabello negro sintió que parte de su tensión se desvanecía cuando la primera de las chicas en venir a su lado logró abordar una de sus principales preocupaciones. Si eso era todo lo que se necesitaba para participar en este concurso de reyes, entonces debería poder gestionarlo. Ahora, veamos cómo conseguir algo más de comida, todavía hay bastantes platos que no he probado. Cuando Erika se levantó, Godou notó que de alguna manera se las había arreglado para limpiar toda la comida en su plato sin siquiera darse cuenta. Por un momento se encontró sintiéndose extrañamente engañado. Luego recordó que, como decía Erika, todavía quedaba mucha comida por probar. También se encontró comenzando a sentirse un poco sediento. Yusuke vio como los varios invitados se servían del enorme buffet que Asuka había preparado. Vio cómo sus rostros se ponían vidriosos de extasiada alegría cuando el sabor de sus obras los golpeaba. Y vio cómo tenían sed. Había un tipo distinto de angustia al ver a alguien más abrir una de las botellas de vino que había elegido y comprado con tanto esmero. Para verlos verter la bebida dulce y luego tragarla.
Recordó haber leído una vez sobre un poeta que logró ofender gravemente a un rey. Como castigo, el poeta fue encadenado a una pared y obligado a mirar página a página todas sus obras. Las obras de años que no tenían copias, fueron arrancadas de sus tomos y echado al fuego. El contador resucitado se preguntó si esa era una sensación similar a la que estaba experimentando. Tú allí. La repentina dirección sacó a Yusuke de sus cavilaciones y lo devolvió al presente. Miró hacia arriba y se encontró a sí mismo siendo dirigido por la mujer campeone que había seguido a Shirou-sama. Ahora que estaba más cerca de ella, le sorprendió lo hermosa que era, tanto que aunque se consideraba a sí mismo más allá de ser conmovido por una cara bonita, no pudo evitar ponerse un poco más erguido. Sirviente del rey Shirou, infórmame cuál es la mejor bebida que tienes disponible. Luego lo miró, y la mirada que dirigió en su dirección le recordó muy claramente que esto no era solo una cosa joven y bonita, era uno de los pares del rey que había llamado a su alma de la otra vida. En circunstancias normales, te vería severamente castigado por atreverte a ver mi apariencia. Sin embargo, en esta ocasión mostraré indulgencia, ya que eres el vasallo de mi compañero rey y el anfitrión de esta fiesta. Ahora atiéndeme, ¿cuál de estos botellas contienen el mejor vino? ¿Es este? Extendiendo la mano, tomó una botella del cubo helado en el que descansaba y la agitó de una manera que hizo que Yusuke se contuviera para no arrebatársela de la mano. Ah, esa es una botella del Armes de Récolte Abondante de 1912, una cosecha extremadamente fina de algunos de los enólogos más talentosos de Francia. Que yo sepa, solo se fabricaron 15 botellas. El rey diablo chino miró la botella por un segundo antes de reemplazarla y tomar otra al azar. ¿Y este? Yusuke tuvo que contener un grito ligeramente ahogado cuando la vio agitando casualmente una vieja botella de vidrio verde con una etiqueta descolorida. Esa es una botella de naufragio 1907 champaña, posiblemente el ejemplo más costoso de esa bebida en el mundo. Esas botellas se perdieron en un naufragio a principios del siglo XX y permanecieron en el fondo del mar durante 9 décadas hasta que fueron descubiertos. El largo tiempo bajo las olas les ha dado una mística que los hace muy buscados. Ella lo consideró por un momento, luego lo arrojó de nuevo al cubo de hielo con una actitud desdeñosa que hizo que las rodillas del alma resucitada temblaran levemente. Se movió para coger otra botella, esta más pequeña que las demás y con cristal azul. Ese sería el tequila fuego azul, posiblemente una de las bebidas más potentes que se producen en los continentes americanos. No recomendaría que para una bebida casual Su Alteza, no sé cómo la constitución de un rey puede manejar una bebida fuerte, pero la botella, se dice que lo que sostienes es suficiente para dejar inconsciente a un elefante. Es un espíritu que es mejor tomarlo con moderación. Entonces dime, ¿cuál de estas botellas dirías que sería el vino más adecuado para un rey? Por un momento, Yusuke consideró mentir. La respuesta a esa pregunta inmediatamente le vino a la mente, pero esa era la botella que más quería para su colección, la que había rezado para que nadie la tocara. Si su amada recopilación de vinos pudiera ganar eso. Oh, sería la joya de la corona de su tesoro de bebidas. Sin embargo, fue solo una tentación momentánea, y una que fue inmediatamente sacudida. Era un sirviente leal de su rey, y su señor le había ordenado que sirviera a su invitado como lo haría el mismo Shirou-sama. Y la idea de engañar al hombre que lo había devuelto al mundo mortal nunca cruzó por su mente. Metiendo la mano en el conjunto de cubos de enfriamiento, seleccionó una botella larga pero delgada y la sostuvo ante él como si presentara una espada. Su Alteza, si hay algo aquí que sea adecuado para un rey, es el Goût de la Liberté de 1944. Oh, una afirmación audaz. ¿Qué es lo que hace que este vino sea un premio a tus ojos que lo proclamarías apto para uno de los gobernantes supremos? La voz de Campione ahora sonaba más divertida que cualquier otra cosa, levemente interesada en las payasadas de algún escarabajo que se había cruzado en su camino. Bueno, si ella quisiera saberlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, 7 propietarios de respetados viñedos participaron en el apoyo a la resistencia francesa a la invasión nazi. Cuando los invasores fueron finalmente expulsados, solo quedaban 4 de los 7 originales.
Para celebrar la recuperación de su país y honrar los recuerdos de sus amigos caídos, trabajaron juntos usando todos los secretos de su familia para producir un lote de 24 botellas de vino que se han considerado sin igual. Desde el día en que se sellaron, solo 8 de esas botellas se han abierto y solo en los eventos más prestigiosos organizados por emperadores y reyes. Si está buscando probar lo que podría ser el mejor vino del mundo, no busque más. La hermosa mujer miró la botella por un momento, luego tomó una copa de vino de cristal en una mano y tomó la botella de sus manos con la otra. Con una uña perfecta, sacó el corcho del cuello y vertió el vino rojo rubí en la copa. Yusuke tuvo que contener un gemido de desesperación cuando vio lo que podría haber sido la joya de la corona de su colección derramarse. Oh, bueno, no tenía sentido quejarse de eso ahora, solo podía esperar que este God Slayer estuviera de acuerdo en que el sabor de esta bebida era igual a su reputación. Casi conteniendo el aliento, la observó mientras ella se llevaba el vino a los labios y bebía un sorbo. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras hacía girar el vino en su boca saboreando el sabor, luego tragó. El rey chino se quedó allí por un momento, su mirada se volvió hacia adentro mientras reflexionaba sobre algo, luego bebió el resto del contenido del vaso de un solo trago largo. El contable resucitado apenas pudo contener un gemido de angustia cuando la vio tragar la bebida. Sirviente, asegúrate de que el resto de esta botella se sirva para mí y para mis compañeros reyes cuando comencemos nuestro concurso. Una cosecha tan fina es realmente una bebida apropiada para nosotros. Vino en el que podríamos cenar. En verdad, los reyes de Wakoku tienen buenos ojos para encontrar seguidores talentosos. Ahora agradéceme bien por mi elogio. Yusuke parpadeó, luego volvió a parpadear. ¿Ella realmente le estaba ordenando que le agradeciera sus elogios? Habría sido ridículo excepto por dos cosas, su voz completamente seria y su rostro igualmente serio. Esta era una mujer que realmente quería decir lo que decía. Mi más sincero agradecimiento por el amable elogio que te has dignado conceder a mi más humilde ser. Declaró mientras se inclinaba profundamente ante ella. Para otros, tales palabras podrían haber parecido demasiado elaboradas hasta el punto de ser burlonas o tontas, pero a este rey ella simplemente asintió con satisfacción, como si hubiera realizado cortesías completamente esperadas, y se alejó. Cuando se detuvo y fue recibida por el joven que la había acompañado antes, Yusuke se encontró pensando que realmente había sido afortunado de ser un ciudadano japonés. Después de todo, por el aspecto de las cosas, parecía que la suya era la única nación que producía reyes semicuerdos. Bueno, esa era la impresión que tenía al ver al invitado campeón de todos modos. Después de todo, uno de ellos parecía ser una mujer con un ego que solo podría describirse como titánico y el otro era un hombre que se disfrazó de superhéroe para luchar contra dioses y organizaciones malvadas. Sí, definitivamente parecía que Japón estaba monopolizando a los cazadores de dioses cuerdos. Idjasbiel von Einsvern se consideraba una joven racional e inteligente. En consecuencia, estaba bastante avergonzada de su pérdida de control cuando se enfrentó al enorme buffet de la cocina de Asuka-san. Su plan original había sido aprender un poco más sobre esta chica de Ginebra, que obviamente estaba interesada en su amada Oni-chan. O, podría tratar de ocultarlo, pero gracias a su reciente educación en las sutiles artes del romance, cortesía de las horas que pasó viendo anime, dramas románticos y algunas telenovelas, la chica de cabello nevado pudo notar las señales. La forma en que seguía mirando a Shirou por el rabillo del ojo, la forma en que se sonrojaba levemente cada vez que él le sonreía, la forma en que se inquietaba un poco cada vez que hablaban, alisando inconscientemente su vestido o jugando distraídamente con su cabello. Y estaba sobre ella. Claramente ella estaba interesada en Shirou y había venido a esta fiesta para acercarse a él. Bueno, era su deber como el aliado más cercano de su Oni-chan protegerlo de las tortuosas intenciones de esta chica obviamente astuta. Después de todo, Shirou no podía permitirse ningún enredo romántico ya que Sakura lo estaba esperando en la realidad de su hogar. Seguro que la chica de cabello nevado podría no estar totalmente de acuerdo con el último Matou, pero la había reconocido como la amante de su hermano adoptivo.
La idea de que esto también significaba que no habría mujeres más cercanas a él en esta realidad que su hermana adoptiva era una noción que el subconsciente de ella estaba reprimiendo sin piedad. Bueno, independientemente de eso, todos sus buenos y nobles planes habían durado hasta que vio la fiesta. En ese momento, su estómago había logrado arrebatarle el control temporal del cuerpo tanto a su cabeza como a su corazón. No había sido hasta hace poco que Iria había vuelto en sí misma para encontrar su barriga agradablemente llena y su mente igualmente llena de recuerdos de comida deliciosa. Fue suficiente para que quisiera golpearse la cabeza contra la mesa. ¿Por qué la comida de Asuka tenía que ser tan buena? Muy bien, dado que ella realmente no quería que fuera malo, no cuando podía disfrutar de tal brillantez culinaria de forma regular. Pero aún no podría mostrar al menos un poco de autocontrol. Su único consuelo era que parecía que al objetivo de su animosidad no le había ido mejor de lo que le había ido frente a la comida del ama de llaves de la mansión Emilia, no si la pila de platos frente a ella y el glaseado de su rostro era algo por lo que pasar. Iria aprovechó el momento de relativa calma después de que ella y Ginebra se limpiaran la cara para hacer un balance de lo que sus sentidos le decían sobre la chica de cabello dorado sentada a solo unos metros de ella. Una cosa que supo de inmediato fue que era fuerte, tal vez no al mismo nivel que el campeón y que se había reunido aquí, pero no obstante, la impresión que estaba teniendo el joven Einsvern era que esta Ginebra no habría estado fuera de lugar como un lanzador en la guerra del Santo Grial. Simplemente, su poder se sentía más allá de cualquier cosa que pudiera considerarse humana. Y no fue solo la vaga impresión de sus enormes reservas lo que hizo que ella se tensara ligeramente, había más. Sobre ella había un aura que hablaba no solo de poder, sino de asociación con el poder. La hermana adoptiva de la octava campeone habría estado dispuesta a apostar a que esta Ginebra no solo tenía poderosos aliados, sino que también pasó una cantidad considerable de tiempo en presencia de un objeto de enorme poder. Había visto efectos similares en el pasado en la realidad de su hogar. Los magos que pasaban mucho tiempo cargando un poderoso código místico tendían a tener un indicio en sus auras que ella podía captar. El talento no tenía ninguna utilidad real, ya que ninguno de los maestros a los que se había enfrentado aparte de Rin había usado ningún tipo de códigos, e incluso entonces no había podido decir qué tipo de código era o incluso si lo tenía. En ella, solo que lo había tenido en ella durante mucho tiempo en el pasado. En este momento, sin embargo, confirmó que este ancestro divino estaba en contacto regular con un artefacto de poder, y eso era algo importante que saber. Otra mirada a la aparente chica a su lado hizo que ella frunciera el ceño ligeramente. Dejando a un lado todo su poder, estaba el hecho de que Ginebra era incuestionablemente hermosa a pesar de su aparente juventud, tanto que el joven Einsvern sintió un poco de envidia. Sabía que era bonita para su edad y estaba segura de que se convertiría en una mujer hermosa como su querida mamá, pero aún así. No debía dejar que los celos se apoderaran de su corazón, seguro que era hermosa, pero no era perfecta. Solo mira su frente, era tan grande. Ese podría ser un pensamiento un poco insignificante, pero la hizo sentir un poco mejor. Además, pensó distraídamente, a Shirou le gustan las chicas con pechos grandes, no las lolis. Hubo una breve pausa mientras la hija del asesino de magos revisaba su último pensamiento. ¿Por qué había pensado eso? Está bien concedido que Sakura era la chica más talentosa en esa área que conocía. Bueno, a excepción de Rider, por supuesto. Pero dado que el sirviente del cargador era un ejemplo de belleza sobrenatural, tal vez esa comparación no fuera del todo justa. Iria frunció el ceño cuando un pensamiento la golpeó. Oni-chan había estado pasando una sorprendente cantidad de tiempo con el sirviente de Sakura en los días previos al lío con Angra Mainyu. ¿Podría ser que él realmente encontró que las chicas tetonas eran las más atractivas? Ella negó con la cabeza mientras trataba de descartar el pensamiento. Esto era absurdo. Debería estar tratando de concentrarse en aprender más sobre este peligro potencial, sin considerar cuán atraído por las chicas tetonas se sentía su hermano adoptivo. Mirando hacia arriba, notó que su hermano había terminado su plato y había regresado al buffet para otra ración. John Pluto Smith estaba a su lado y los dos hablaban mientras caminaban.
Hicieron una pareja de aspecto bastante inusual, pero dada la naturaleza de esta pequeña festividad, eso fue bastante normal. Eres afortunado de tener un joven tan valiente como hermano, ¿por qué entonces no compartes el mismo nombre? La voz de Ginebra irrumpió en sus pensamientos y llamó la atención de Ille hacia el ancestro divino. Por un momento consideró cómo responder, luego decidió seguir con la misma historia que ella y Shiro habían estado usando sobre la escuela, la que estaba bastante cerca de la verdad. Only-chan es adoptado, mi padre se convirtió en su tutor después de que las circunstancias y la política familiar terminaran separándonos. Tu padre tenía un buen ojo para el talento o una considerable buena fortuna por haberse convertido en el nuevo padre de Sir Shiro. Confío en que esté adecuadamente orgulloso de los logros de su hijo. Muy pocos pueden reclamar la paternidad de un rey. Por un momento, la antigua vasija del Grial se preguntó cómo su padre habría tomado a Shiro para obtener el poder y la influencia que ahora poseía. ¿Se habría sentido orgulloso? ¿Habría tenido miedo? Habría considerado todo ese poder y pensó que inevitablemente conduciría a la corrupción de Shiro y a la transformación en un tirano. ¿Lo habría matado para cortar de raíz tal potencial? En los años posteriores a que supuestamente la había abandonado, la familia Ainsburn la había obligado a estudiar la historia de su padre para destruir la imagen que había tenido de su amable y amable papá y romper los lazos entre ellos. Ella era muy consciente de la clase de monstruo que había sido su padre, de los extremos a los que había llegado para salvar vidas. Ella lo sabía y no pudo evitar preguntarse qué habría hecho. Nuestro padre murió hace años, nunca vivió para ver a Shiro aprender sus fortalezas, y mucho menos verlo convertirse en un campeone. Ginevra simplemente frunció el ceño ligeramente y asintió. Al mirar las sombras proyectadas sobre el rostro del ancestro divino, ella se dio cuenta de lo oscuro que se había vuelto. El sol había terminado de ponerse hace algún tiempo y el lugar de la fiesta estaba siendo iluminado por una gran cantidad de luces eléctricas que aseguraban que permaneciera tan brillante como el día. A pesar del calor de finales del verano, un campo delimitado que había instalado más temprano en la mañana se aseguró de que la luz, la comida o el calor corporal de los participantes no atrajeran moscas, mosquitos u otras plagas similares. Arriba podía ver las estrellas multiplicándose en el cielo nocturno a medida que emergían del cielo diurno. Parecía que sería una hermosa noche. Bueno, ahora, la voz de Shiro sonó lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran, creo que todos hemos comido hasta hartarse por el momento. Creo que ahora es el momento de pasar al evento principal de la noche, pero primero, hagamos un ligero cambio en el ambiente. Kaida, Manaka, si son tan amables. Al oír sus palabras, las dos doncellas asintieron, sacaron un par de largas antorchas de madera y prendieron fuego a las cabezas. Se movieron por el exterior del patio, deteniéndose en cada uno de los postes de madera que lo alineaban para encender las grandes antorchas en las cabezas de los postes. Esas cabezas estaban hechas de haces compactos de madera y combustible tratados químicamente. Arderían larga y brillantemente, y proporcionarían la atmósfera apropiada. Cuando se encendieron las antorchas, las luces eléctricas se apagaron hasta que solo quedó encendida una quinta parte de la original. El patio permaneció brillantemente iluminado, pero ahora la luz y las sombras bailaban y parpadeaban en un misterioso acompañamiento de los movimientos de las llamas. El estado de ánimo entre los invitados también había cambiado a medida que se modificaba la iluminación. Antes había una alegría amistosa, una cierta energía y alegría como si fuera una fiesta a la que todos asistían. Ahora había cierta tensión en la atmósfera, nada hostil o malicioso, nada desagradable. Era como si la festividad se hubiera marchado y ahora había una cierta competitividad sin resolver que comenzaba a levantar cabeza. Entre este nuevo aire y el uso del fuego para iluminar la fiesta, las cosas parecían un poco más primitivo. No, quizás una palabra mejor sería primitiva. Ella no estaba muy segura. Todo lo que sabía era que esto no se sentía como si estuviera ocurriendo en medio del Tokio moderno. Esto se sentía como si los reyes se encontraran una noche en medio de un campo de batalla potencial, con sus ejércitos esperando, uno en cada punto de la brújula, a que se diera la señal, a que se llamara a la guerra. No hubo hostilidad, pero sí la abrumadora sensación del enorme poder que poseían los 4 reyes presentes.
Un buen escenario para esto, comentó Smith mientras parecía emerger de las sombras a la derecha de su hermano adoptivo. A la luz de las antorchas danzantes, su capa parecía poseer vida propia, moviéndose y ondeando con las llamas en una brisa que solo ella podía sentir. Así que ahora es el momento para el concurso de reyes que propusiste. Los otros dos campeones también se acercaron, quizás inconscientemente parados hombro con hombro en una línea que miraba hacia la mesa del ring que Shiro había preparado para el concurso. Entonces, el verdadero núcleo de nuestra reunión comenzará ahora, comentó Luoao mientras golpeaba distraídamente su abanico contra su codo. Al lado de Iria, Ginebra se puso de pie, se cepilló la cara con la servilleta y se acercó para pararse a un lado y un poco detrás de los asesinos de dioses. Sus acciones fueron claras y fáciles de interpretar. Se aseguraba de ser parte de los competidores reunidos, pero al mismo tiempo dejaba en claro que no estaba insinuando que era igual a ellos. Los Kings avanzaron para ocupar sus asientos. Todas las leyendas urbanas tienen una raíz, un punto de partida que se puede encontrar si uno supiera dónde buscar y fuera lo suficientemente ingenioso. Las historias de baños de sangre supuestamente titánicos se remontan a haber comenzado tan simplemente como un solo asesinato/suicidio. Los científicos locos eran en realidad solo médicos sin licencia que operaban ilegalmente. De semillas humildes floreció lo aterrador y lo espectacular, una historia que crecía en horror y esplendor con cada recuento. Sin embargo, a veces, muy raramente, la semilla que comenzó todo no fue de origen humilde, sino que supuso la historia que seguiría con el tiempo. Tales leyendas se remontan a las raras ocasiones en que un mago se salía demasiado de la línea. Sin embargo, ahora estaban haciendo una nueva leyenda, uno que ya se susurraba en el inframundo criminal, cuando los ladrones y los maleantes la transmitían una y otra vez de boca en boca. Algunos lo contaban para pasar el miedo a otros y así aliviar a algunos de los suyos, otros lo pasaban con una nota burlona en su tono ya que ellos mismos no lo creían y otros hablaban de ello con desesperación y horror mientras trataban de hacerlo. Advierta a aquellos a quienes les habló. Sin embargo, todos tenían un nombre para la historia que contaban, uno que un alma desconocida había pensado y que se había quedado. La noche de las sombras hambrientas. Solo había sido el día anterior, pero ya se había convertido en una especie de mito moderno. En todo Tokio era como si una fuerza desconocida hubiera decidido que irían a cazar entre los desechos criminales que infestaban la ciudad. No había habido un área o pabellón donde hubiera sucedido, nadie había visto ni escuchado nada concluyente. No ha habido grandes movimientos de personas ni explosiones dramáticas. Todo había sido tan silencioso. Y eso era parte de lo que lo había hecho tan aterrador. Nadie sabía cuándo había comenzado, cuándo se llevaron a la primera víctima, pero al final de la noche todos sabían que algo estaba sucediendo. Los números que habían desaparecido no eran enormes, apenas más de un centenar, pero lo más extraño era quienes habían sido secuestrados. El ladrón más notorio, las cercas más conectadas, esas personas que todos conocían pero que no les gustaban. Aquellos que no se destacaron de ninguna manera y, sin embargo, parecían estar en todas partes y conocer a todos. Lo que lo hizo más horrible fue que nadie parecía saber lo que les había pasado, simplemente habían desaparecido, un minuto estaban en una habitación llena de gente con alguien mirándolos, luego el observador miraba hacia otro lado y cuando miraban hacia atrás, no habría nadie allí. Algunas personas dijeron que habían visto sombras que se movían solas, otras habían afirmado haber escuchado gritos de miedo que de repente se cortaron. Al final habría una investigación por parte de las autoridades después de que se confirmara que un gran número de ciudadanos menos honestos habían desaparecido repentinamente en la misma noche, pero la investigación no arrojaría resultados. Habría teorías sobre los grupos de autodefensas y las organizaciones criminales, pero al final estas fueron solo especulaciones aleatorias de las que no salió nada. La verdad era mucho más extraña de lo que cualquiera de los que intentaron descifrarla podría haber imaginado, que no era obra de ninguna organización de criminales o justicieros, que todo se debía a la creación de un solo mago loco y el monstruosidad que había creado. El mago se paró en el parque y observó cómo las sombras se movían a su alrededor. Sabía que estaban allí, a su alrededor, aunque no podía verlos con sus sentidos mundanos.
Podía sentirlos en su mente, a través del vínculo que había establecido entre él y su creación. Podía sentir la suave frialdad de sus pensamientos. Oh, eso fue un placer, sentir los movimientos de su mente contra la de él. Era mucho mejor que los experimentos anteriores que había realizado con sus primeros pasos tentativos en el mundo de la creación de vida. Esos pensamientos habían sido calientes, pegajosos y ásperos. Los odiaba la forma en que se habían pegado a su propia mente y no los había dejado ir, no hasta que se hubiera deshecho de la forma física de acogida al menos. Pero esta vez fue perfecto. Era como si la mente de su querido ladrón estuviera construida enteramente de vidrio, un vidrio tan duro como un diamante, tan seco como un desierto y tan frío como un glaciar. Todo se deslizó, giró y bloqueó con una hermosa precisión mecánica y sincronización. Y tampoco presionó en su propio pensamiento, más bien permaneció al lado de su propia mente, una presencia constante pero no una presión. Maravilloso. Había tantos de sus adorables ladrones ahora, más de un centenar, y sin embargo no había ningún signo de debilidad o inestabilidad en la mente de cristal que podía ver. Cada vez que se reciclaba y usaba otro pedazo de basura, era como si una nueva parte del enorme motor de vidrio se encajara perfectamente en su lugar junto con el resto. Teóricamente, si ese fuera el caso, significaría que sus ladrones podrían continuar multiplicándose indefinidamente. Cuanto más hubiera, más grande se volvería la mente de cristal, y cuanto más grande se volviera la mente de cristal, más cosas podrían añadirse a ella. Un ciclo que se perpetúa a sí mismo. Bien, bien, mis pequeños ladrones. Hay tantos de ustedes ahora, tantos, muchos, muchos. Muchos es mejor que pocos, pocos son muy pocos, pocos no son suficientes. Necesitamos muchos, pero no demasiados. Demasiados significa que no podemos desvanecernos, no podemos esquivar, no podemos escondernos. Tienes que esconderte cuando lo necesitas, si no lo haces, ellos vienen por ti, vienen con sus lobos y sus relámpagos y sus truenos. Su fuerte trueno fuerte. Trueno que es demasiado fuerte, tan fuerte que ahoga los gritos, ahoga las últimas palabras, ahoga todo. Todo, todo, todo lo que quieres y quieres mantener a salvo, todo tomado, todo quemado, todo desaparecido. Tenemos que ser inteligentes si no queremos que nos quemen. Tenemos que ser inesperados. Una sorpresa es una sorpresa cuando no la ven venir. Debe ser un invitado sorpresa. Mientras divagaba, se volvió hacia la dirección en la que sabía que estaba la mansión del octavo campione. En las sombras se movían decenas de formas, cada una de ellas similar en apariencia, pero variando en altura, peso y constitución. La sustancia negra que el mago loco había creado había consumido a aquellos sobre los que cayó y los volvió a trabajar en el patrón que sabía, tomando sus recuerdos y talentos en sí mismo y usando sus cuerpos como combustible y material para la transformación. Creen que no tienen igual, que pueden simplemente tronar como quieran, continuó murmurando el loco mientras sus ojos permanecían fijos en la dirección de la casa del rey diablo, que pueden tomar lo que quieran, tomar sus hallazgos, tome a su esposa, tome su esperanza, tome su vida, tome siempre. Oscuro, espera en las sombras, crece grande y fuerte mientras ellos no miran, no se preparan. Entonces hazles ver, enséñales, lastima, todo el dolor, todo por ellos. Sus palabras se convirtieron en un divagar incoherente que se transformó en una especie de risa. En las sombras sus creaciones no reaccionaban ni les importaba, simplemente esperaban órdenes y escuchaban el sonido de la locura de un genio. Cuando se puso el sol y la oscuridad de la noche cayó sobre Tokio, comenzó el concurso de la realeza y las sombras convergieron en el lugar de la fiesta.